En esta segunda parte del laboratorio práctico de GitFlow, vamos a ver cómo el developer 02 va a crear una rama de Future, va a desarrollar las funcionalidades HTML del proyecto y una vez termina, interviene el repository owner, quien va a crear una rama de release y probablemente ejemplifique cómo crear una rama de bootfix, y así cerramos el ciclo de GitFlow y analizaremos unos conceptos finales sobre el manejo de las ramas y los commits semánticos. Ahora bien, el desarrollador número 2, desde su equipo, su terminal, va a crear una carpeta de trabajo personal a la cual vamos a llamar developer02. Luego vamos a ingresar a la carpeta developer02 y para ese punto entonces vamos a revisar que nuestro desarrollador developer02 previamente haya recibido la invitación por parte del owner del repositorio. Acá vemos la invitación, la vamos a abrir. Tan pronto como la abrimos, entonces vemos que efectivamente el owner le envió la invitación al desarrollador 2. Aceptamos y vemos cómo este desarrollador 2 ya tiene acceso al repositorio en la nube y tiene acceso a las ramas main, a la rama de develop y a la rama de future. En principio pues vamos a clonar la rama main y la rama de develop a nuestro ambiente local. Entonces vamos aquí a mirar cómo lo podemos hacer y acá colocamos la URL a nuestro repositorio remoto para clonarla. Seguramente nos va a pedir las credenciales, por lo cual las ingresaremos en el browser para que él se autentique y reciba la autorización y pueda descargar el repositorio y crear sus propias ramas de Future y hacer todo el proceso de integración. Acá vemos que el repositorio bajó. Bueno, ya descargamos nuestra rama main. Vamos a recordar los conceptos de los videos anteriores y habíamos dicho que como el desarrollador número 2 está inicializando su repositorio local, entonces justo en ese punto pues tiene que inicializar git flow. Vamos a contestar las preguntas que nos da el asistente. Esto va a tomar algún tiempo. Nos pregunta que, bueno, ya existe una rama en producción llamada main, que si la confirmamos, decimos que sí. Luego vamos a tener la de desarrollo, la de future, la de bootfix, release, hotfix, support, los tags y confirmamos con unos enter. Entonces aquí vamos a hacer un ls y vemos que en la rama de desarrollo efectivamente ya cargamos la información de los CSS y cargamos la información del index, es decir que ya tenemos la información de la nube y que habíamos traído previamente con el git fetch o con el git pull. Ahora que ya estamos conectados al repositorio remoto, que ya inicializamos el repositorio local, vamos a crear nuestra propia rama de Future para el desarrollador número 2. Luego la vamos a compartir o empujar al remoto. Luego vamos a obtener los cambios que le hagan
en el repositorio remoto otros desarrolladores a esta rama. Luego la finalizamos para que se integre tanto a Develop y luego de haberla integrada al Develop, la integremos al Main. Y finalizamos trayendo nuevos cambios que probablemente se hayan incorporado a la rama de desarrollo en el remoto y hacia el local. En ese orden de ideas, entonces vamos a tomar este comando. Vamos a venir aquí a nuestra consola. Recuerden que tenemos que estar en desarrollo, ¿no? Lo pegamos. Le colocamos el nombre. Voy a crear un feature para desarrollar todas las funcionalidades HTML de mi sitio. Le voy a dar un enter. Y naturalmente ya creamos la rama auxiliar, la rama de future y aquí vamos a verlo reflejado en esta última línea. Como ya vamos a codificar, entonces abrimos nuestro editor o nuestro IDE y en ese IDE pues vamos a desarrollar todo nuestro código. Ya podemos minimizar esta ventanita. Justo en este momento, el desarrollador número 2 ha creado su rama de Future a partir de la rama de desarrollo totalmente actualizada. Acá vamos a simular que el desarrollador número 2 va a hacer aportes al proyecto, va a introducir código. Cada código tiene unas funcionalidades que aportan valor al producto y se van a comprometer en sus respectivos commits y confirmaciones. Vamos a empezar con este primer bloque de código. Y básicamente este código lo que carga es la hoja de estilos. Y luego en el body vamos a empezar a crear el header de la página dentro de una nueva división. Y esa división va a contener contenedor y dentro de ella va a estar el logo del sitio, una barra de búsqueda, una caja de texto para la búsqueda y un botón para ejecutar la búsqueda. Vamos a guardar. En este punto el desarrollador pues tiene que ir probando que los cambios que está introduciendo al software pues efectivamente funcionan. Aquí vemos que efectivamente ya carga esta funcionalidad y como ya está probada, entonces vamos a pasarla al staging area y luego la vamos a confirmar con un commit. Acá debemos continuar las buenas prácticas de Git semántico con el type, el scope y el description en imperativo. Súper bien. Vamos a realizar un nuevo bloque de código. Ese bloquecito de código pues va a simular una nueva funcionalidad. Guardamos el cambio. Probamos actualizando. Hay algo que no funciona y es que no hemos cargado las imágenes.
Entonces acá en la raíz del sitio vamos a crear una carpetica llamada img y en esa carpetica vamos a poner todas las imágenes. Ok, ya tenemos las imágenes. Nos muestra que las imágenes están sin seguimiento a cambios. Vamos a guardar y verificamos nuestro pequeño sitio web que ya carga esta nueva funcionalidad. Como ya tiene la funcionalidad, repetimos el ciclo, pasamos del working directory al staging y luego vamos a confirmar con un commit semántico. Vemos que desaparece el sin seguimiento a cambios. Miramos el status, vemos que ya no tenemos nada pendiente. Limpiamos nuestra consolita y continuamos desarrollando nuevas funcionalidades. Agregamos este bloque de código, guardamos, probamos nuestro sitio, verificamos que ya nos carga esta galería de imágenes y que esta galería de imágenes ya tiene implementado un efecto y es que cuando pasamos el puntero la imagen se hace grande y cuando salimos la imagen se hace pequeña. Como confirmamos que vamos bien, nuevamente pasamos al staging area y confirmamos ahora con un commit semántico. Perfecto. Ahora vamos a colocar otro bloque de código para simular las entradas del blog. Pegamos, verificamos que tenemos el título, la primera entrada, la segunda entrada y la tercera. Guardamos los cambios, actualizamos y vemos que efectivamente ya tenemos las tres entradas con su imagen, su título, su fecha y la simulación de un texto que describe pues la entrada al blog. Como vamos bien, repetimos, adicionamos del working directory al staging area, confirmamos con un commit semántico. Luego vamos a incorporar un nuevo bloque. Este bloque está pensado para un formulario. Nos ubicamos justo por acá. Colocamos el formulario, lo guardamos, probamos. Algo sucede, tal vez no me cogió el cambio. Acá salvamos. Actualizamos y ya tenemos reflejado el formulario en nuestro archivo index.html. Como verificamos que el cambio es consecuente con lo que hemos codificado, lo pasamos del working directory a nuestro staging area y luego lo confirmamos con un commit semántico. Finalmente, vamos a codificar el pie de página.
guardamos los cambios, venimos acá y observamos que ya aparece, por lo cual confirmamos que el desarrollo que estamos haciendo funciona correctamente. Pasamos al staging area y confirmamos. En este momento nuestro desarrollador número 2 ya terminó su future con todo lo requerido seguramente en las historias de usuario con sus criterios de aceptación. Y si recordamos el flujo, entonces podemos compartir esta rama, pasarla del local al remoto. Nos va a pedir la autenticación. Entonces vamos a dar las credenciales. Le decimos que nos autorice. Una vez estamos autorizados, pues volvemos acá, actualizamos y él automáticamente detecta que hay una rama nueva de tipo future llamada HTML y nos sugiere que la comparemos y hagamos un pull request. Como estamos desde el perfil del desarrollador 2, que fue quien desarrolló la funcionalidad, vamos a tomar esta opción, le vamos a decir que desde el future HTML pase a desarrollo. Recuerden que no se permite o no es debido que los desarrolladores integren código en main directamente. Ellos deben integrar desde los future a la rama de desarrollo. Hacer la solicitud y ahora le corresponde al owner del repositorio verificar esa solicitud, validar que el análisis de código estático, el análisis de código malicioso, el análisis de reglas y buenas prácticas se cumpla y aprobarlo. Entonces, desde el rol del owner, vamos a ver que recibió un pull request. Como mencioné anteriormente, él hace todo el proceso de QA, que seguramente consiste en un análisis de código estático, en un análisis de licenciamiento, un análisis de seguridad, cumplimiento de buenas prácticas, reglas corporativas, etc. Vamos a presumir que ese proceso se hace, que cumple y que se autoriza la integración del código. Recuerden que en este momento lo estoy haciendo desde el rol de el owner del repositorio. Entonces, retomando, vamos a fusionar el código que está en el future HTML en develop. Confirmamos. Y finalizamos. Entonces, en este momento ya tenemos la rama de desarrollo con la última versión del software, pero, es decir, acá tenemos todas las funcionalidades que acabamos de codificar. Está el software en su última versión estable y nos faltaría hacer lo propio en main. Fíjense que main en este momento está sin la última versión de código estable. Entonces el mismo owner crea un new pull request y ahora vamos a pasar todo el código que tenemos en desarrollo a main. Es responsabilidad del owner, no de los desarrolladores, o se puede delegar esa responsabilidad en unos gestores de integraciones de código. Acá vemos que ya está la última versión
que tenemos en desarrollo. Entonces vamos a crear el pull request. Le indicamos que vamos a pasar o a integrar código desde desarrollo a main. Creamos el pull request. Igual que en el proceso anterior, pues se tiene que hacer todo el proceso de QA, de análisis de código estático, etcétera, etcétera. Suponemos que ese proceso se surtió de manera satisfactoria y vamos a confirmar la integración de código entre desarrollo y main y se realiza sin ninguna novedad. En este momento, pues cabe ir y mirar nuestras estadísticas, nuestras tendencias y allí ya observamos el flujo correcto. Observamos que el dueño del repositorio es el Owner Software Factory TI01, que hay dos ramas de vida infinita, que es esta blanca, que se llama main, y esta azul, que se llama desarrollo. A su vez, vemos que el desarrollador número 1 generó una serie de integraciones en unas ramas auxiliares de tipo future y cuando terminó su trabajo o su future hace una integración de código en develop, pero nunca lo hace directamente en main. En ese punto, cuando se produce un incremento significativo en el producto, eh, es válido, es lícito ahora hacer un pull request entre desarrollo, perdón, y main e integrar esa última versión de código estable. Luego arranca el desarrollador número 2, hace su trabajo, desarrolla todo el sitio web en HTML. Cuando termina, hace una integración desde el future hacia desarrollo. El owner aprueba la integración y genera un nuevo pull request para integrar esta nueva funcionalidad desde desarrollo hacia main. Es un trabajo que hace el owner, pasa todas las pruebas de QA y integra, y de esta manera pues vemos que el flujo se va desarrollando de forma correcta. Se trabaja con unos futures que son unas ramas auxiliares de vida corta y luego se tiene las dos ramas con código estable de vida larga. Si vamos a código, en este momento, entonces vemos nuestras dos ramas de vida larga y nuestra ramita de vida corta. Vamos bien, retomamos nuestra guía de trabajo. Nos dice que una vez se publica la rama de Future, se pueden obtener los cambios del remoto hacia el local, siempre y cuando otros desarrolladores hayan integrado código en esa rama. Si no es el caso, pues procedemos a este último punto. Y aquí en el local, entonces vamos a hacer algo. Git status. Vemos que estamos en el future. Antes de finalizarlo tenemos que pasarnos a develop y en develop traer los últimos cambios que están en la nube, que incluyen todo el código desarrollado en ese future. Vean que aquí ya lo tenemos. Hacemos lo propio con main.
Integramos los cambios que tenemos en la nube a main. Main también ya está con el código estable en el local. Ahora sí vamos a develop y en develop le vamos a pedir que finalice la rama auxiliar de tipo future que hemos llamado previamente HTML. Ahí se toma su tiempo. Ha terminado y fíjense que nos devolvió a desarrollo. Entonces vamos a mirar que en el repositorio local ya se eliminó nuestra rama auxiliar, quedaron las dos ramas cuyo tiempo de vida es infinito. Ahora vamos a verificar qué ramas tenemos en el repositorio remoto. Entonces le vamos a dar git branch -r y vemos que efectivamente en el repositorio remoto también se eliminó la rama auxiliar y solo nos quedó las dos ramas cuyo ciclo de vida es infinito, lo cual demuestra que estamos haciendo unas prácticas apropiadas, correctas de nuestro repositorio local y el remoto. En ese punto, entonces, si se suscitan nuevos cambios, pues se utilizaría un push para enviar desde el local hacia el remoto y un pull del remoto hacia el local. Lo que viene de ahora en adelante será la explicación de cómo crear un release, cómo el owner, pues teniendo su código consolidado, está preparado para crear un release, bien sea en el ambiente local o bien sea en el ambiente remoto o ambos. Retomando el diagrama del flujo de trabajo de GitFlow, vamos a recordar que ya hemos ejemplificado cómo trabajar con la rama master, cómo trabajar con la rama de desarrollo, cómo trabajar con las ramas de tipo future. En este momento vamos a ejemplificar cómo trabajar con una rama de tipo release. Entonces, cuando ya hay un producto o un módulo, un componente o una funcionalidad que genera valor y que es digna de presentar a los interesados en el producto, se genera un release. Observemos cómo es el flujo de los releases. Un release se genera a partir de la rama de desarrollo. Pueden pasar varias cosas, que a partir de esa release se genere una integración nuevamente a desarrollo y a master, o que esa release tenga nuevos incrementos, en este ejemplo a 1, 2, y cuando ya se tiene estable el release, se integra a master y a develop. Esta responsabilidad es del owner del repositorio o de sus delegados. Así las cosas, y desde el repositorio del owner, entonces vamos a abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code. Vamos a mirar que en este momento el repositorio local del owner pues no tiene los últimos cambios del desarrollador número 2, razón por la cual vamos a mirar en qué rama estamos ubicados. Estamos en la rama de desarrollo local. Vamos a hacer un git pull. Un git pull pueden complementar con el origin develop, es opcional, no es necesario. Automáticamente trae todos los cambios al repositorio local. Aquí vemos que ya está todo nuestro sitio web, lo podemos probar. Efectivamente cargó.
con todos los componentes que habíamos incorporado. Y lo propio vamos a hacer en la rama main local. Entonces vamos a hacer un git pull origin main. Muy bien. Y nos pasamos a develop. Bueno, en el gráfico anterior habíamos estudiado que el release se va a generar a partir de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos acá, tomamos estos comandos, los vamos a llevar a nuestro entorno local del owner. Vamos a colocar 1.0.0. Vamos a producir nuestro release 1, nuestra versión estable 1.0.0. Presionamos un enter. Efectivamente vemos que se generó acá en la parte inferior. En este release podemos incorporar cambios, agregar funcionalidades, probarlas y si quedan estables, perdón, pasarlas del working directory al staging y luego confirmarlas y luego subirlas a la nube. En este momento pues no lo vamos a hacer. Vamos a compartir esta rama en la nube. Me va a pedir las credenciales del owner. Que en este caso corresponde con esta cuenta de correo y su respectiva contraseña. Súper bien. Bueno, entonces vamos a mirar si el release llegó a la nube. Efectivamente sí llegó. Y en ese punto, entonces nos vamos a ir acá a esta área que dice tags. Vamos a hacer un clic allí. Le vamos a decir que nos cree un nuevo release. El release, antes que nada, se debe componer de un tag. Lo podemos definir de esta manera. Y le vamos a decir que lo incorpore en desarrollo. Le colocamos un título, release 1.0.0. Si tienen más documentos, los pueden colocar como adjuntos o agregar acá en el área de write información complementaria. También cabe que vean esta información que tenemos acá a la derecha, unas sugerencias para todo el proceso de release y de tags. Si esto apenas va para preproducción o staging, chuleamos este botón. Si no, simplemente publicamos nuestro release. Cuando publicamos el release, automáticamente se genera código estable, bien sea para Windows o para Linux, y lo podemos descargar
lo podemos guardar acá. Y este código pues es la versión estable 1.0.0.0 que puede ser distribuida bien sea a través de procesos de integración continua o de DevOps o simplemente para subirlo en un servidor web. Acá darle a extraer todo. Y ahora sí carga correctamente. Así sería como se desplegaría en un servidor web o, como les mencionaba, a través de un proceso de integración continua o de DevOps. Aquí ya nos queda el release. Y siguiendo nuestro flujo, si hay nuevas integraciones del código en ese release, pues lo vamos a descargar al local. Si no, pues simplemente finalizamos la rama de release acá. Antes de finalizarla, recuerden que tenemos que traer los cambios del remoto. Entonces le vamos a decir git switch develop. Le vamos a decir git pull para que me traiga los cambios. Finalizamos la rama. Ok, en ese punto nos va a pedir que agreguemos un tag. Podría ser esto. Guardamos, cerramos y automáticamente nos va a pedir que confirmemos con un commit. Este commit tiene el commit, el cuerpo y el pie de página. Entonces el commit lo vamos a dejar tal cual como nos lo propone. Con este cuerpo está bien. Y vamos a suprimir esta parte. Le vamos a decir que guarde los cambios y confirmamos nuestro commit. Ahora sí. Nos quedan las dos ramas con su ciclo de vida infinito, que es main y develop, y desapareció esa rama auxiliar de release. Sin embargo, ya decíamos que en el remoto vamos a recargar. También desapareció esa ramita de release, pero como previamente habíamos ilustrado, acá ya tenemos el código estable de ese release y nos queda esa historia dentro del repositorio para consolidar los cambios y los posibles avances. Entonces le vamos a decir git vamos a empujar los cambios hacia develop en el remoto y ahora hacemos nuevamente un pull solo por estar seguros. Y vamos
a nuestra rama local Git. Como tiene el código que le integró el release local a la rama main local, tenemos que empujar esos cambios al remoto y traer los avances que pueda tener ese remoto. Y ahí ya empalmamos nuestras ramas y nos deben quedar correctamente actualizadas. Confirmamos desde el punto de vista del owner. Acá no hay nada nuevo para integrar a través de un pull request. Y aquí en nuestras tendencias volvemos y revisamos la estructura de las ramas. Observamos que hay dos ramas auxiliares con un tiempo de vida corto, dos ramas con tiempo de vida infinito y un release que se generó a partir de desarrollo. Ese release perfectamente puede tener nuevos incrementos. Cuando se finaliza el release se integra nuevamente con desarrollo y con main. Y cuando estos repositorios sean sometidos a herramientas de IA, es muy fácil a través de los commits semánticos y de los branch identificar patrones, buenas prácticas o malas prácticas y generar una infinidad de acciones de mejora. Espero que toda esta información les sea de utilidad, que lo trasladen a la gestión de sus proyectos productivos y a sus proyectos formativos y que de esta manera obtengan unos mejores resultados. Un cordial saludo para todos.